En la Conferencia General de abril del 2022, el presidente Russell M. Nelson habló con firmeza sobre el abuso. ¿Por qué el presidente de la Iglesia abriría una conferencia mundial con este mensaje? ¿Qué implicaciones hay para nosotros y nuestro discipulado en las cosas que nos enseñó? ¿Y por qué el profeta de Dios nos llamaría de manera inmediata a tratar este asunto? Hoy conversamos sobre lo que como Iglesia necesitamos saber sobre el abuso. Me llamó la atención la frase con la que él abre en esta parte, ¿no? El abuso constituye la influencia del adversario. La palabra constituye se ocupa mucho cuando tú quieres definir algo, ¿no? Como por ejemplo, una violación a la regla 33 es que tú tomes gomitas de más. Eso constituye la violación a la regla. O sea, la palabra constituir se ocupa para explicar de en qué consiste algo. Uh-huh. Entonces, cuando el presidente Nelson está diciendo el abuso constituye la influencia de Satanás, entonces es interesante ver cómo él lo liga tanto, lo ve como casi que uno define al otro. No sé si tiene sentido. Que uno es el otro y el otro es el uno. Ajá. Exactamente. Entonces, me llama mucho eso, el pensar en cómo hace unos días estaba hablando con una amiga y le decía que me siento tan satisfecho de pensar en el pasado y ver que hace, no sé, 5, 6 o 7 años, yo podría estar como súper frustrado por, no sé, no lograr ciertas metas en cuestión de, ponle, si está en la misión, no estoy logrando los bautismos que me gustaría lograr, o si soy joven, no estoy logrando, no sé, sabes, como la cantidad de visitas que me gustaría, o si estoy regresado de la misión, no estoy, no sé, académica o laboralmente en donde, ¿sabes? Ajá. Y yo solía sentirme muy frustrado por esas cosas y muy como insatisfecho por ese tipo de cosas. Uh-huh. Pero yo platicando con una amiga sobre la misión, y no me acuerdo por qué llegamos a este punto de cosas de las cuales nos arrepentimos o avergonzamos de nuestra misión, o más bien ni siquiera de la misión, de nuestra vida en el pasado, ¿sabes? O sea, perdón, y aquí suena bien denso, pero si solo llegamos a ese punto, no importa cómo. O sea, pero yo le decía a ella que recuerdo que, o sea, las cosas de las que más me arrepiento ahora, ya lejos de como antes me arrepentía de por qué no pude bautizar tantas personas o por qué siento que no logré esta meta, y eso era como con las cosas con las que cargaba y me pesaban. Le digo, me siento tan feliz en este sentido de que ahora lo que más me pesa o me duele o de lo cual me siento más como apenado o avergonzado es de la clase de persona que llegué a ser en ocasiones. Oh, sí, claro. ¿Sabes? Ajá, totalmente. Entonces es muy padre eso, ver cómo, o sea, no sé, como de cierta manera dejas de ver como el fracaso, oye, fui obispo y no dupliqué el barrio, oye, fui, no sé, presidente de mujeres jóvenes y no reactivé a nadie. Sí, ¿sabes? O sea, como que, o sea, y digo, sí son cosas por las que te esfuerzas y trabajas, pero es padre al voltear hacia el pasado y decir, o sea, la victoria del adversario no fue que no activara gente. La victoria del adversario hubiera sido justamente que su influencia hubiera estado en mí y esto constituido en abuso, ¿sabes? Uh-huh. Entonces siento que eso es lo que yo le expresaba a mi amiga diciéndole, o sea, yo me siento muy orgulloso de mí mismo porque ahora ya no me siento como tan culpable por las metas, por lo no logrado, y más bien por lo que no se convertiste. ¿Por lo cómo? Por cómo no te convertiste. No me comporté. Comportaste, ok. Sí, claro. O sea, para mí ya es como de lo que llego a sentirme más mal es de tratar mal a alguien o cosas así. Eso es lo que más hace sentir mal. En lugar de... Por mi culpa. Ajá, no logramos las metas, lo que sea. Ajá, entonces creo que me gusta cómo el presidente Nelson aterriza esta parte de decir si tú quieres saber qué significa el abuso plenamente es la influencia del adversario. Eso es lo que es. Si quieres definir qué es el abuso, es la influencia del adversario. Entonces me llama mucho eso la atención, ¿no? De ver la influencia del adversario así, como es eso, el abuso que podemos tener. Y aquí el abuso, creo que el Elder Holland hace 2 conferencias generales, tenía este mensaje en donde hablaba del abuso también, pero explicaba que el abuso tiene diferentes como... matices, como era como, sí me acuerdo, es que, historia graciosa, mi papá escribió un correo respecto a eso a alguien, pero era el abuso, físico, el abuso emocional, el abuso como, no sé si psicológica, verbal y todo eso, y está padre que se haya tocado en esos matices con el de Holland, porque era como, hay mucho tipo de abusos, no solamente es el físico, sino todos, y aquí me encanta porque dice que
cualquier tipo de abuso es una abominación para el Señor. O sea, Sí. no importa, ninguno tiene como mayor trascendencia que otro, que sea un físico o un emocional o un verbal y así. Yo Sí. siento que eso me pareció tan genial escucharlo, no minorizar el abuso. Ujú. Sí, y en todos esos, o sea, yo siento que aquí cuando entonces pensamos en la influencia del adversario, y porque regularmente pensamos en la influencia del adversario solo en la parte de, bueno, o lo enfatizamos más en la parte de romper los mandamientos o cosas Ajá, así, ¿no? Tal vez claro. como... Pero me gusta que el presidente Nelson lo liga plenamente a la parte del abuso. Y entonces eso nos permite pensar en nosotros. Oye, cuando hablamos o tenemos estos discursos de vencer la influencia del adversario o disminuir la influencia del adversario en nuestro hogar, muchas veces pensamos, ok, tiene que ver con el día de reposo, tiene que ver con la ley de castidad. Pero es como, no, espérate, también muy principalmente tiene que ver con el abuso Claro. y estos roles injustos de poder que puede haber en los hogares. Exactamente, en tu relación de pareja, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos. Entonces creo que es muy interesante que sea así de frente, ¿no? O sea, la influencia del adversario, quieres reducirla en tu hogar, también tienes que ver que lo que constituye, o más bien el abuso constituye la influencia del adversario, eso es lo que también es en tu hogar, entonces tienes que, y en tu vida, ¿no? En todo Y saber aspecto. en qué momento tú también estás en ese influjo del adversario, en qué momento tú estás abusando de alguien sin, pues, tal vez no dándote cuenta o en ese momento no dándote cuenta que lo estás haciendo. Estaba pensando en un discurso, no me acuerdo cómo se llama, pero es del de Holland, el de hablar con lengua de ángeles, que decía sobre un papá que le habla a su niño y que le dice como, no puede ser, ¿qué menso eres? ¿Y por qué hiciste eso? Y esa manera de hablar, siento que es una manera de abusar, ¿no? Porque al final de cuentas dice que esas palabras van a llegar a tener un impacto muy, muy grande cuando él crezca y la forma en la que hables a los pequeños se les va a quedar grabada para siempre. Y pues siento que muchas veces también nosotros tenemos que darnos cuenta de esa manera de abusar verbalmente dentro de nuestra familia. Creo que muchas veces, a veces cuando le gritamos a nuestra mamá, ¿no? De, no, ¿qué te importa? Y cierras la puerta. Es una manera, yo creo que... de dejar que el adversario constituya parte de nuestra vida. Ya. Sí, creo que ahí podemos ver. Y que de hecho es interesante si lo ligamos a esta parte de, porque vino a mi mente la escritura, ¿no? De la contención. ¿Cómo dice la escritura? No, la verdad, no me acuerdo. Donde el Salvador dice, es que dice el espíritu de contención, pero no me acuerdo si dice literalmente es del diablo o cómo es que dice. Así dice, el espíritu de contención es del diablo. Sí, creo que sí. ¿Sí? Ok. Bueno, mi punto con este punto es simplemente mencionar que la contención definida en el diccionario es la parte en la que tú impones tu voluntad sobre otro de una manera violenta o forzada. Okay. Entonces, cuando tú piensas en el abuso, justo es eso, o sea, parte de, si piensas en un abuso físico, o sea, es como esta parte de sí, estás imponiendo lo que tú quieres a costa del otro. Entonces, esa es la definición de contención. Entonces, creo que el presidente Nelson nos da como esta otra cara o este otro enfoque o este otro panorama ampliado de la enseñanza de Cristo sobre el espíritu de contención es del diablo. Creo que así dice la escritura, sí, ¿no? Sí. Ahí está. Entonces, es eso, es decir, el espíritu o este ánimo en el que tú quieres imponer, en el que tú quieres forzar esta tal vez autoridad o fuerza que tienes sobre otro, poder mayor que tienes sobre otro. Justo eso tiene que ver con la contención, cuando tú forzas o obligas con violencia prácticamente sobre otro, ¿no? Que pues que la violencia no significa simplemente física, también vienen esos matices, ¿no? Hay violencia verbal, violencia psicológica, etc. Entonces sí, me gusta muchísimo eso. Yo pensando en, me gustaría leer literal lo que él menciona. Okay. Él habla del abuso como un pecado grave. Como presidente de la iglesia, dijo él, afirmo las enseñanzas del Señor Jesucristo sobre el tema. Permítame ser perfectamente claro, cualquier tipo de abuso de mujeres, niños o cualquier persona es una abominación para el Señor. Él se aflige y yo me aflijo cada vez que alguien es dañado. Él llora y todos lloramos por cada persona que ha sido víctima de abuso de cualquier tipo. Y en este sentido solamente a mí o sea, creo que usar la palabra abominación al hablar del abuso como que también nos ayuda a profundizar en la gran dimensión que tiene ese asunto, ¿no? O sea,
¿cuántas cosas puedes decir que necesariamente son abominación? O sea, tú no dices, ay, ellos no pagaban su diezmo, son una ¡qué abominación. no fueron a la reunión dominical, qué abominación. Exacto, no dices, o sea, y creo que si tú piensas en la clase de cosas que se mencionan como abominaciones, son como, tal vez nos deja ver un poquito la profundidad o la intensidad o tal vez como la dimensión con la que Dios ve este tipo de cosas. Me encanta que use la palabra abominación y no solo como pecado, error, transgresión, sino abominación. Uh-huh. Sí, claro, es como estar conscientes de lo grave que es hacerlo. Sí. Y algo que a mí me conmueve mucho es que dice como yo lloro y Dios llora, Dios se aflige y yo me aflijo. Siento que podemos ver la empatía con la que él habla acerca de todo esto. Siento que para las víctimas que han sido de abusos físicos, verbales, psicológicos, el saber que alguien llora y se aflige por ellos, y no solo Dios, sino un ser mortal como el profeta, daría mucho. Bueno, a mí me da consuelo saber que están preocupados por mí y que preparan este tipo de discursos para mí, digo, el saber que no estás solo me da mucha, mucha, mucha esperanza. Y siento que es parte de los mensajes de la conferencia, el brindarnos esa esperanza que necesitamos. Yo siento que este mensaje también venía, o sea, en parte como por la esperanza que tú mencionas, ¿no? De la gente que ha sufrido este tipo de cosas, pero también para la prevención de este tipo de situaciones. De situaciones, claro. Entonces, antes de pasar a esa parte de la prevención, que me gustaría que viéramos un poco del material que le aconseja leer. Claro. Pero pienso en, por ejemplo, es que para mí... bueno, no, a ver, aquí está la parte de insto. Al final del párrafo de hasta abajo sí. Dice, insto a cada uno de nosotros a estar alerta a cualquier persona que pueda estar en peligro de ser abusada o actuar con prontitud para protegerla. Esta parte me gusta porque hace un tiempo que alguien me ayudó a definir más claramente lo que instar significa. Y instar significa pedir que algo se haga con urgencia. Esa es la definición en el diccionario. Entonces, para mí es muy interesante porque insto a veces me suena a te invito. Es como, te invito a mi fiesta. No. Instar es te pido, ven ya, ahora. Ya, te quiero ver aquí. Te necesito aquí ahora. Exacto. Entonces, cuando el profeta dice los insto a, les pido urgentemente, que esto es un llamado urgente del profeta, ¿no? Les pido urgentemente a cada uno de ustedes estar alerta a cualquier persona que pueda estar en peligro de ser abusada y actuar con prontitud para protegerla. Y termina, ¿no? Esta frase, el Salvador no tolerará el abuso y como sus discípulos, nosotros tampoco. Sí, justamente. Y no sé, ahí, porque cuando te dije que lo estaba traduciendo en la noche, viendo cómo... Sí. A mí me gustó mucho porque en español, bueno, en inglés dice, the Lord will not tolerate. Y después dice, neither can we. Y nosotros tampoco. Tampoco, pero cambia el verbo modal porque, o sea, cuando habla del Salvador dice, el Señor no lo tolerará. Y después dice, nosotros tampoco podemos hacerlo. Es que es algo que en la traducción en español que estaba viendo ayer no está tal cual así, pero me gusta eso, que él dice no podemos hacerlo. Y ese verbo modal can en inglés es un verbo de prohibición. O sea, cuando tú dices, no puedes hacer esto, you can pass this line, lo que sea. Pero es como, no puedes, está literalmente está prohibido hacerlo. Entonces aquí viene esta parte de, está prohibido que toleremos. Este es el mensaje del presidente Nelson. Como discípulos de Cristo tenemos prohibido tolerar el abuso. Claro. Esa es la interpretación, ¿no? Y me encanta ahorita que lo mencionas porque... es como un mandamiento, no se puede hacer, está prohibido hacerlo. Sí. Entonces, cuando una mujer se acerque a un obispo o, bueno, sí, a uno de sus líderes y le cuente todas las clases de abusos, es como, no puedes ocultarlo, tienes que ayudarlo, no tienes que fomentar el abuso en el hogar, sino... Literalmente dice el profeta, no puedes, tienes que hacer algo. Y me gustan los recursos de los que habla, como no pude leerlos porque no me abría la página, pero me acordé de cuando estaba en la misión nos tocó trabajar con niños. Hubo un pequeño mini CCM con los niños y les pusieron su café y todo. Pero nuestro presidente, antes de que nosotros pudiéramos participar con ellos, nos mandó a ver una capacitación de cómo trabajar con los niños. Y me pareció la cosa más asombrosa porque yo con mis maestras de la primaria cuando era una niña, como no pasaban estas cosas, mi mamá tenía tanta confianza en ellos, en ellas, que me dejaban con ellas, que yo podía acompañarlas a su carro por cosas, pero justamente en ese video decía como no puede estar una maestra de guardería sola con los niños, tiene que estar otro adulto con ella
y pues ver que no haya nada, como que haya testigos y me sentí como siempre tienes que tener una compañera al lado para testificar qué es lo que estás haciendo, ¿no? Y cuidar que tampoco hagas nada malo. Sí, claro, y cuidar que ni ella ni tú hagan nada malo. Sí. Y siento que eso es parte de cómo es que se están haciendo y se están poniendo las pautas para cuidar ese tipo de cosas dentro de la iglesia con los maestros de ya sea primaria, hombres y mujeres jóvenes, para que no, pues Satanás es Satanás y está en todos lados y su influencia es el abuso. Es el abuso. Entonces, si pasan ese tipo de cosas, estar prevenidos y cómo es que la iglesia está sacando ese material para prevenir a todos de ese tipo de cosas dentro de la iglesia y afuera de ella. Sí, creo que sé de qué material estás hablando porque cuando participé en el FSY, como 2021, ¿qué estamos? 22, ¿sí? 2021, nos dijeron que no podíamos ser consejeros si no tomábamos esa capacitación. O sea, tenías que tomar esa capacitación en línea y como que ya en tu perfil saliera como certificado que la cursaste. Y a mí me llamó mucho la atención también lo estricto que marcaba en cierto caso, porque, por ejemplo, en la iglesia tenemos esta norma que casi todos conocemos, ¿no? Es como de, ok, si yo soy un líder varón, lo ideal es que no me quede con una joven solo, ¿no? Una mujer. Y viceversa, ¿no? Si yo soy una líder mujer, lo conveniente es que no me quede con un joven solo. Sola, perdón, sí. Costumbre de hablar en masculino. Masculino, sí, claro. Pero, o sea, y regularmente no lo aplicamos para cuando es el mismo sexo. O sea, regularmente es como, yo soy líder varón. Puede estar con es un joven, no hay problema. Pero en la capacitación te dicen, no importa que sea el mismo sexo, no puedes estar como adulto líder, tiene que haber otro adulto. Y de hecho te dice, o sea, cuando tú estás, por ejemplo, te trae una trivia, ese material. Y no sé si te recuerdas. Sí, todas las preguntas, claro. Y por ejemplo, te pone esta situación de cuando tú estás tú vas a empezar tu clase de escuela dominical, pero solo llega un alumno, ¿qué procede? Y dices como, doy la clase con la puerta abierta, etcétera, o cancelo la clase. Y la respuesta que te daban es, pues vas con tu alumno y te unes al otro grupo, porque ya ves que puedes separar a los jóvenes, no sé, de 12 a 13, de 14 a 15. Entonces te decía, si tú eres maestra de 14 a 15 y solo tienes un alumno, lo mejor que puedes hacer en ese caso es te juntas con el otro grupo y pues dejas que el otro maestro dé la clase y tú acompañas, ¿no? Y es como, y a veces es como de, ¿sabes? O sea, también es la parte del sentido común y dices, bueno, es que no es tan práctico hacer eso, pero creo que es bien importante que veamos que justamente estas son las medidas que el presidente Nelson nos está diciendo. Hey, les pido con urgencia que las hagan ya. Exactamente, que las tomen en cuenta. Pueden parecer, como triviales, diría Alma, ¿no? Espera, como diría Alma, puede que pienses, hijo mío, que esto es locura de mi parte, pero te digo que por pequeñas cosas pasan grandes. Eso sí. Y yo siento que este mensaje del presidente Nelson llega muy en un punto urgente también, porque ayer estaba justamente cuando estaba leyendo sobre este tema del abuso y eso me puse a investigar un poco. Por ejemplo, apenas hubo un caso bastante fuerte en que justamente las noticias explotaron en agosto de un miembro de la iglesia en Arizona que abusaba de sus hijas. Pero lo que pasa es que él era un hombre bastante terrible, o sea, sabes, golpeaba a su esposa, abusaba de sus hijas y llega un punto en el que él va con su obispo y se confiesa. Y entonces, bueno, no sé todos los detalles de la historia, pero básicamente este obispo asume, o es lo que dice, yo asumí que ya no lo iba a volver a hacer, pero hasta ahí se quedó el asunto. Y cuando el obispo se cambia al siguiente obispo, este hermano vuelve a venir con este nuevo obispo y le dice, bueno, es que pues abuso de mis hijas, hago esto, golpeo a mi esposa, Pero este hombre estaba brutalmente mal. O sea, es que es muy atroz describir lo que pasó en esta noticia, pero básicamente, es que no quiero describirlo porque es muy feo. Alerta parental para quien está escuchando este video. Esto que voy a decir es fuerte. Adelanten los siguientes 20 segundos del video. O sea, lo que este hombre hacía era abusar de sus hijas y tenía hijas mayores, o sea, adolescentes, niñas, sabes, muy chiquitas, pero él aparte documentaba en video lo que hacía y lo subía a internet. No puede ser. De hecho, fue por eso que lo atraparon, porque capturaron a alguien que tenía este tipo de material. De contenido. Lo atraparon y vieron el video y pasaron buscando el rostro y por eso encontraron este miembro de la iglesia en Arizona. Y entonces resulta que, o sea, llega al punto tan terrible, este es lo más feo que van a escuchar, llega al punto tan terrible que incluso abusa de su bebé de, creo que 6 meses. ¿Sabes? Y lo tiene en video. Es terrible. O sea, el caso, tú lo lees. Abominación, literalmente. Exacto. Tú lees el caso y se te pone la piel, ni siquiera, no sé si decir china, se te todo está del ardor que te está dando escuchar el caso. Y entonces, ahorita está este problema en el que es como de, oye, ¿cómo puede ser? Porque la confesión que le dio a su primer obispo fue hace 7 años.
Ajá, exacto. Entonces, han pasado 7 años desde que le dijo a este primer obispo, yo abuso de mis hijas, y pasó todo el tiempo, y pues el abuso el obispo no reportó. Y ahí también es un rollo. ¿Qué pasó? No, pero perdón, es que... No. O sea, ya me iba a poner a debatir. El punto es que cuando confiesas esas cosas dentro de la iglesia, hay un proceso en el que tienes que pasar para poder hacer muchas cosas, tener un llamamiento, tomar la Santa Cena, tienes que pasar por un proceso, digo, se supone Como que el hombre, como ese hombre, ¿no? Sí. ese hombre, se supone que tuvo que pasar por un montón de entrevistas, no solo con su obispo, presidente de estaca, sino al momento de confesarlo. Es que en el curso de Don Divino del Perdón habla acerca de todas esas cosas, ¿no? Al momento de confesarlo, el obispo tiene que estar chequeando el progreso, el proceso de, al final, cómo está restituyendo toda esa parte. Digo, no lo sé, se me hace muy triste el pensar que no pasó por eso que es tan crucial. Bueno, no sé cuál fue el proceso, ¿cómo se llama esto? No sé cuál fue el proceso eclesiástico que llevó. O sea, ahorita, por ejemplo, la demanda también viene no solo en parte de él como abusador, sino también la demanda está yendo hacia los 2 obispos que desde hace 7 o 5 años sabían del caso y no habían dicho ni una sola palabra. Nada. Ajá, claro. Entonces, siento que el mensaje del presidente Nelson también llega a raíz de este tipo de noticias, que es como de, oye, a ver, vamos a dejarlo muy claro. Cuando tenemos estas situaciones, esta es nuestra manera de proceder. Tenemos que hacer algo. No podemos solo decir como, bueno, que... Pues ya se arrepintió. No, porque, no, espérate, es que también lo chafa fue que después el primer obispo que le confiesa, después tiene una entrevista con la esposa, pero él dice, no, me di cuenta que la esposa no iba a detenerlo y que esto iba a seguir como siendo un desastre de... No sé, el chiste es que no se hizo nada a tiempo, ¿sabes? O sea, sí. También siento que la falta de información de proceder de los líderes de la iglesia. A lo que me da cuenta, tal vez no se ponen a ver todas las maneras o todas las fuentes de información que hay, que la iglesia provee para este tipo de cosas. Estaba viendo, hay un apartado en la biblioteca del Evangelio que dice ayuda para la vida, y habla acerca de todo eso, de si sufres abusos, si sufres de tal, si tienes adicciones como la pornografía y así, y te da todo un material tanto para el obispo como para la familia, como para la que está pasando. Y no sé, tal vez siento que podría llegar a ser esa falta de información de recursos que hay. Creo que también estamos en este punto donde vamos a cambiar cosas, porque mira, por ejemplo, en este caso, uno de los grandes, como por así decirlo, escándalos o problemas o cosas que está involucrada en la demanda, tiene que ver que justamente los abogados que representan a la iglesia fueron los que aconsejaron. Bueno, el obispo de hace 7 años dice que cuando él llamó a los abogados de la iglesia le dijeron, no es tu responsabilidad, o sea, no es, más bien está prohibido por la ley que tú lo compartas como un obispo porque tienes este trato clero confesante. Ajá, ¿no? Bueno, se supone que él dice, eso me dijeron los abogados de la iglesia. Ahora, la ley en Arizona es que no, que de hecho puedes reportarlo aún cuando eres un clero porque pues es un delito. Aunque el no reportarlo no te hace cómplice, de acuerdo a la ley en Arizona. Ok. Bueno, es un relajo, es un desastre. Pero, o sea, por ejemplo, a mí me hace recordar como, a mí me hace pensar, en primer lugar, ya sea como sea lo de los abogados, porque al final de cuentas, lamentablemente o no, como sea, el deber de un abogado para una institución es proteger la institución legalmente. Entonces, no necesariamente está pensando siempre en, ¿cómo podemos tratar mejor a las personas? O sea, lamentablemente el trabajo del abogado es cómo cuido legalmente a la institución que me contrató, que es mi cliente, ¿sabes? Es como, bueno, ahí hay un sesgo como cristiano, no muy bien, pero pues así es como, pues es un abogado, así funciona. Así tiene que ser. Sí, no, pero a lo que yo iba a decir es que creo que espero que así sea en este punto, que sea la visión que ahora tenemos que tener como iglesia y también con los abogados, las personas, los líderes, con los que todo el círculo que está involucrado en la iglesia, tenemos que tener ahora esta perspectiva de que no podemos tolerar el abuso, ¿no? Entonces creo que es como más a donde va el tema, y siento que, y yo espero que esto sea como un llamado para todos, ¿sabes? Tanto líderes, abogados, todos los que estemos involucrados de alguna u otra manera con la iglesia, a decir no puede pasar esto de esta manera otra vez. O sea, esto no puede volver a pasar. Es que creo que ya urge aprender de este tipo de errores, que es como no puede, o sea, tal vez, sabes, o sea, como tú quieras, tal vez no puedes culpar a alguien o a alguien de la iglesia en específico. Bueno, obviamente tal vez hay por ahí al obispo, lo que sea. O sea, pero a lo que yo me refiero es,
si ya está pasando en algún lado, tenemos que hacer los ajustes necesarios. Para que no vuelva a pasar. Ajá, tal vez en mi comunidad no ha pasado, o yo no me he enterado de algo que haya pasado, pero debo de hacer debo de estar prevenido. Y bueno, a mí me gustaría leer un poco de lo que viene en el material que él recomienda, pero no, ya hablé mucho. Te toca. Ya hablé mucho. Te cedo el turno. La verdad, yo no pude encontrar el material. Yo creo que tú sí lo tienes. No sé si el link en español esté, pero en inglés, cuando tú estás leyendo el presidente Nelson y él habla hay muchas ayudas en el sitio web de la iglesia. Los invito a estudiarlas. Ahí hay un pie de página número 4 que te lleva a una página que de hecho es abuse.churchofjesuschrist.com. O sea, tiene su propio subdominio, se llama su eso. dominio especial. ¡Wow! ¡Qué padre! Sí, ¡Qué padre! Entonces ahí encuentras temas. Y no sé si está en español, ya no lo revisé. No, yo no lo encontré en español. Ya. Bueno, entonces por eso vamos a hacer lo que vamos a hacer justo ahora. Vamos a leer el panfleto general de como las cosas importantes que todos... ¿Quieres que te pase el link? Sí, ¿me lo mandas por fin? Sí, te lo voy a mandar justo ahora. Vamos a leer como es como un pequeño panfletito que de hecho ya tiene mucho. Tiene desde 2016, creo que es cuando la iglesia lanzó este panfletito. Yes, ya lo vi. Ya está. Entonces dice, ¿cómo la iglesia lidia con el abuso? Y entonces aquí vienen como tres renglones principales que habla de la prevención, habla del reporte y habla de las direcciones. Las directrices dentro de la iglesia. Entonces esto, yo sé que tal vez aquí no vamos a estar tan centrados en lo que enseñó el presidente Nelson, no vamos a compartir algo espiritual ahora, pero información tema que cura. Y que previene, que cura y que previene. Entonces, por ejemplo, en la parte de prevención para todos nosotros, aquí dice primeramente, enseñar a los miembros y a los líderes que el abuso es inaceptable. Creo que es interesante porque no sé cuántos de nosotros en un domingo en la sacramental hemos escuchado un discurso sobre el abuso, ¿sabes? Entonces creo que es genial que el presidente Nelson en este primer discurso lo toque de frente, porque es algo que también debería de enseñarse, ¿no? Claro, y de una manera tan clara como él lo hace. Sí. Sin pelos en la lengua, diría mi mamá. Ándale, así dice mi hermano también. Esto está muy importante, esto es bien interesante, o sea, como líderes, y ahí deberíamos hablar con un secretario, no tengo idea cómo funciona esta parte, pero habla de cómo los registros de membresía identifican a abusadores que han tenido un historial así. Ah, ok. Sí, esto es importante porque también se han dado ciertos casos en los que, ¿sabes? O sea, como iglesia tal vez en algún punto no, y no sé, o sea, sí, sabes, a veces la vida corre y no se te ocurren cosas, pero, ¿sabes? Es como de, no checamos el historial, iba a decir crediticio, ¿no? El historial no sé si es penal, criminal, delictivo o lo que sea, ¿sabes? Como de esta persona. Oye, no sabíamos que esta persona tenía como 3 demandas por abuso sexual, ¿sabes? Y nos estoy poniendo a trabajar con jóvenes. Entonces, esto se supone que desde el 2016 debería estar siendo implementado. Yo no estoy seguro de qué manera se está haciendo. Yo no lo había escuchado como tal hasta ahorita, digo. Es que no sé, porque sabes, o sea, tampoco es como que le pones una marca en su cara para que todos lo identifiquen. No, digo. Pero en los registros debe de haber alguna manera. Voy a preguntar. Sería muy bueno. Ya, aquí está bien interesante esta parte porque también viene la parte de asignaturas. Las asignaciones a servir con niños son aprobadas por la entera congregación. Y esto es importante porque una hermana me estaba preguntando el otro día sobre los sostenimientos y decía, oye, fíjate, yo conozco, pues no creo que este líder por su historial debería ser llamado. Y me dice, no quiero ir en contra de los llamamientos del Señor, pero siento esto. Y yo le decía, no, está bien, no te sientas culpable. Por eso se pregunta algún voto en contra. No es una formalidad, es real. Es real. Y de hecho, una vez me pasó eso, porque cuando era niña, yo le dije a mamá, ¿y qué pasa si yo no quiero que ella sea mi presidenta de mujeres jóvenes? Y mi mamá me dice, pues no es como que tú no quieras, ¿no? Ahí está. Y mi papá me decía que tú puedes estar en contra si tú sabes que de alguno de los mandamientos, como no los está guardando. Entonces es ahí donde tú puedes alzar tu mano y te mandan a entrevista y todo para que tú puedas decir el motivo de cuál, pero solamente si está rompiendo algún mandamiento. Si tú crees que o sabes de algo por ahí que está pasando y alzas tu mano y te mandan a entrevista, pues es momento de hacerlo. Por eso está abierto no a votación, pero sí a sostenimiento. Y siento que eso es estar en contra. Siento que es algo que a veces uno como que le da esa pena como a la hermana de alzar la mano y decir como yo creo que
Pues es que los obispos, por más que reciban revelación, o los presidentes está acá, por más que reciben ese tipo de revelación, a veces pues necesitan una ayuda extra. Es que lo que yo le decía a esa hermana es, recuerda lo que el presidente Nelson dijo, a mejor información, mejor inspiración. Exacto. Entonces, cuando tú eres un líder, buscas conocer a la persona lo mejor posible también. ¿Sabes? Por eso los líderes, antes de extenderte el llamamiento, tienes una entrevista con ellos, platicas un poquito, etcétera. Entonces, el rollo es que un líder no es Dios omnipotente y omnipresente, Claro. ¿sabes? Y omnisciente. Es un humano. Exacto. Entonces, no tiene toda la información. Entonces, no tiene, por así decirlo, entre comillas, tan buena información y eso limita, o sea, buena información, buena inspiración. Entonces, si la información es limitada, también tiende a limitarse esta parte de la inspiración también, ¿no? Como, es como, porque es lo que el Señor enseña en Doctrina y Convenios, estúdialo en tu mente y luego pregúntame. Pero si no tienes material para estudiar, el proceso se va a ver afectado desde el inicio, ¿no? Claro. Entonces creo que eso es importante y justo la parte que explicaba tu papá que me gusta, no se trata de, ay, me cae mal, yo voto en contra, ¿no? No que quiero que sea ahí. Tal vez cada quien en su libertad, pero yo no lo haría personalmente, es como, no. Claro. Pero claro, si sabes que hay algo ahí, en especial también si va a ser el trabajo con niños o adolescentes, chicos o chicas. Después habla un poquito acerca del reportar el asunto cuando ya estás enterado. O sea, ya, esta fue la parte de prevenir, aquí viene la parte de reportar. Y aquí nada más quiero leer bueno, la iglesia habla un poquito de su línea de ayuda. Yo creo que también es importante como líder de tener la preocupación suficiente para acercarte a autoridades locales. Porque, ¿sabes? O sea, si yo te pregunto, oye, ¿cómo ponemos una demanda o hacemos una denuncia? Yo no estoy así que digas, no me ha tocado todavía. Entonces no estoy muy enterado. O sea, no te puedo decir aquí a detalle todas las cosas que debes de hacer y a dónde tienes que ir y cómo. O sea, yo no te lo podría decir. Pero creo que como líder, cuando estás en esa circunstancia donde te enfrentas a esto, debe de haber para ti como ese grado de prioridad y de interés para buscar, o sea, dónde debería hacerlo, cómo procede y qué se hace, ¿no? Como es esta parte de esforzarte por buscar. Bueno, él habla de que la iglesia colabora con las autoridades, y entonces también eso es importante, ¿no? O sea, y es que es muy difícil porque cuando se da, es que, no sé, o sea, ¿qué haces cuando es una persona que conoces? ¿Qué haces cuando es una persona o en la que confías? Esto se vuelve un dilema muy fuerte para ti. Claro. Pero creo que es importante entender que la denuncia no es una condena en la corte. O sea, la denuncia es, hey, esto se tiene que investigar. Porque pues ya no está pasando. Bueno, ahí viene el rollo. Tú como persona que no eres testigo ocular del hecho, muchas veces sucede que a ti te da un poquito esta incomodidad de es que no lo sé, es que no etcétera. Estás a ciencias ciertas sabiendo lo que está pasando. Porque tú no estuviste ahí. Ajá, entonces como que te pica la duda de será, no será, lo que sea. Y eso a veces nos evita de actuar. Lo que yo estoy diciendo es podemos calmar un poquito esa preocupación al recordar que una denuncia no necesariamente no es como que ya te va a meter a la cárcel, sino simplemente es la investigación. Sí, es como, oye, esto se está haciendo y vale la pena el que, ¿sabes qué? Cada lado va a tener su abogado, cada lado, el fiscal va a hacer su trabajo, se va a hacer una investigación y vamos a ver a dónde nos lleva esto. Porque siento que eso nos evita un poco a veces de hacer las cosas. Me hizo pensar en una escena de Harry Potter en donde... No puede ser. No lo vi venir. No lo vi venir. Sí. Perdón. Es que lo puse muy... se me viene mucho a la mente cuando tienes que decir algo que va en contra de tus amigos, porque en la piedra filosofal está Ron y Hermione y Harry rompiendo reglas como siempre y pues les van quitando puntos por casas. Y entonces Neville muy valientemente se para y sabe que van a salir otra vez de noche y va y se les pone como, no voy a dejar que le vuelvan a quitar puntos a la casa. Y bueno, ¿no? Él intenta defenderlos para que no salgan de ahí y pues termina con un Petrificus Totalus ahí en el suelo. Pero lo que dice Dumbledore al final es como que está bien el tener valor, pero es mejor tener valor incluso cuando son tus amigos y sabes que están haciendo algo incorrecto, ¿no? Sí. El poder tener ese valor de decir como, ok, yo te amo como líder, eres mi amigo, yo te conozco desde hace mucho tiempo, pero tal vez lo que estás haciendo no está bien. Entonces siento que requiere cierto valor para actuar en contra de personas a las que... quieres, valoras, confías. Es como los que, no sé, siento... Una vez estaba hablando con un amigo que me decía... estaba pensando en que iba a hacer una entrevista a alguien que quería que se le iba a hacer muy difícil
como decir ciertas cosas porque es una hermana que conoce desde hace mucho tiempo y que cómo le iba a hacer para ayudarla, ¿no? No sabía cómo hablarle. Y siento que es esta parte del poder tener este valor incluso con las personas a las que amas y saber que es parte para ayudarles, ¿no? Y bueno, al final de la historia eso fue una recompensa para este jovencito, ¿no? Que le intentó detener a sus amigos, pues le dieron 50 puntos a Gryffindor. Sí. Entonces creo que fue algo que también nos va a dar puntos a nosotros en la presencia de Dios al decir como, hey, foco rojo. Me encanta tu analogía. Puedo imaginarme a Dumbledore como el Padre Celestial. A mí me gusta mucho lo que dices, porque es cierto, o sea, es valiente enfrentar a tus enemigos, pero a veces se necesita mucho más valor para enfrentar o confrontar a tus amigos, ¿no? Claro. Por eso yo siempre siento que más te ayudan los que te critican que tus amigos, en el sentido porque tus amigos a veces no van a poderte decir las cosas a la cara, ¿sabes? No te van a decir, oye, esto está chafa, esto no me gusta o esto, etcétera. Y un crítico sí te lo va a decir. Incluso porque le caes mal, le va a poner más salsa a los tacos, pero te lo va a decir. Y vas a mejorar más. Ajá, exacto. Entonces, para mí es como, sí, tienes razón, la parte de la confrontación es complicada. Más porque también la gente se lo va a tomar personal, pero creo que, no sé, yo pensando creo que parte de nuestro compromiso para proteger a los niños y a los jóvenes tiene que también la apertura a si hay algo que tal vez... es que no sé cómo decirlo. O sea, si a mí me llegara, a ver, ahí te va, este es el punto. Si a mí me llegara oye, Braulio, es la demanda porque tú hiciste esto, lo que sea. O sea, porque la gente se lo puede tomar personal, pero debemos o sea, yo digo, prefiero que hagas eso y me investigues a que no tengamos el valor de confrontar las posibles situaciones que pongan en riesgo a los niños. Yo prefiero que, ¿sabes? Entonces, es estar abierto. Sí, prefiero... Sí, sabes, el no tomar el personal, no te lo tomes todo tan personal. Que creo que antes lo tomaba así, ¿no? Cuando... Sí, bueno, no importa. El chiste es eso. Bueno, en fin, ya. El último punto que habla la iglesia sobre reportar tiene que ver con cuando es necesario, el líder que sabe del asunto se comunica con otros líderes locales o incluso el estaca, etcétera, para simplemente tener en cuenta esto, ¿sabes? O sea, si yo sé que esta persona, no sé... hay este hermano que tiene estos conflictos con o que hay una hermana que está empezando a hacer preparar una demanda, lo que sea. O sea, también es decir, oye, este hermano se puso como voluntario para el campamento de los jóvenes. Entonces, darle una llamada al presidente que lidera eso y decirle, mira, este hermano, esto es lo que está pasando. O sea, y tampoco se trata de hacer el chisme. Por eso la iglesia dice, cuando sea necesario, es buscar. No se trata de hacer como el chisme de la persona. Sino ir con las fuentes correctas para prevenir las acciones. Sí. Y no se trata que el hermano va como necesariamente a vetar al hermano de la iglesia, sino más bien como de ello vamos a tomar y que de eso medidas de precaución. Sí me gusta muchísimo este último punto que dice en la parte de cómo la iglesia tiene esta política. Dice, incluso después de un sincero arrepentimiento, nadie con un historial de abuso puede trabajar con los niños. Genial. Esto es súper importante porque, no sé si tú viste, genial. Más Fe reportó a mediados del año pasado, no, a principios de este año, lo de Córdoba. No, seguí en la misión. Bueno, el rollo es que es que también un caso súper feo. No quiero hacer este video de casos súper feos, pero sí es importante, o sea... Estar conscientes. Es que mi mamá siempre me dice esto y siempre lo voy a recordar en mi mente, como no todos por ser santos de los últimos días son santos. Entonces, como siento que a veces el no hablar como para no confiar, digo... La maldad está en todos lados, sí. Satanás es Satanás. Entonces, como, no sé, siento que al hablar de este tipo de cosas es pues estar pendiente, ¿no? Sí, no saber que la posibilidad existe. Claro. Y eso te hace ver como, si tú no entiendes que el peligro es real, nunca vas a tomar precauciones. Exacto. Entonces, a ver, lo que pasa en Córdoba es este problema con... Hay esta chica que ya ahorita tenía como 18 años, pero básicamente dice, cuando yo tenía 14, el que era en ese tiempo presidente de Hombres Jóvenes abusó de mí.
Okay. Entonces empieza todo este proceso de demanda, lo que sea. O sea, lo que a mí me importa mucho de este caso en respecto a lo que la política de la iglesia que estábamos leyendo ahorita, es que lo que pasa con esta persona es que cuando empiezan la investigación, o más bien ya la persona va por la demanda hacia esa persona, que pasan años, o sea, ella tenía 14 y lo está haciendo cuando tiene 18, pasan 4 años, y entonces ya se empieza el proceso, y en la investigación se encuentra que esta persona ya tenía un rollo de, no sé si una demanda o algo, pero sí un historial de abuso, que este presidente de Hombres Jóvenes, en este caso, antes había, él tenía, no me acuerdo cómo fue, pero su papá, su mamá, no sé con quién vivía, estaba divorciado, vivía con su madrastra o padrastro, pero él abusó de su hermanastra. Oh, ok. Es una brutalidad escuchar el testimonio de la hermanastra, es desgarrador. Pero básicamente, o sea, la queja gigantesca de la hermanastra en las noticias ahora que fue como se viralizó un poquito más. Más o menos, pero o sea, el testimonio de esta hermanastra o lo desgarrador o mucho de lo que le dolía a ella o se quejaba era decir, oye, en ese momento yo hablé no me acuerdo si fue con su obispo, con su presidente de Estaca, no me acuerdo cómo. Y bueno, una parte que le dolió mucho fue la parte que solo los líderes se enfocaron en, bueno, perdónalo, etcétera. Pero lo que a ella le dolió mucho es cómo es posible que esta persona que tuvo este historial, porque no fue como un abuso ocasional, o sea, esto era repetido, o sea, era de lunes a viernes prácticamente por semanas, ¿no? Lo de su hermanastra. Entonces esta hermanastra dice, ¿cómo es posible que estos líderes, o sea, los líderes llegaron a saber, porque yo hablé con ellos, etcétera? Yo se los dije. Y ahora, años después, él es presidente de Hombres Jóvenes y abusa de otra chica. Pues claro, ¿qué esperábamos que pasara, no? Básicamente es lo que dice. Ajá. Entonces, ¿sabes? La mamá ahora de esta pues más reciente víctima, ¿no? Tanto ella como su mamá pues están destrozadas por eso, ¿no? De saber cómo de pues si ya tenía cierto historial esta persona, ¿por qué sigue trabajando con hombres y mujeres jóvenes, ¿no? entonces ese no puedo imaginar o dimensionar el dolor, sabes, lo desgarrado que va a estar el corazón y el alma de la persona que sufre el abuso y de su familia. Y entonces, si nosotros podemos empatizar lo mejor que podamos con eso, creo que nos damos cuenta de la profunda importancia que tiene esto para nuestras familias, para nuestros niños, para nuestros jóvenes, para nuestra comunidad, nuestros barrios, nuestras estacas. De decir, esto es algo que tiene que atenderse. El profeta lo habló en la conferencia, nos dijo, yo les invito urgentemente que tomen medidas, que hagan cosas, porque o sea, tenemos que conocer estas cosas, tenemos que saber que este es el procedimiento, que esto se hace, que no es tampoco una cacería de brujas, pero tenemos que tomar medidas de precauciones. Claro. Y hacer lo necesario para que estas cosas no vuelvan a pasar. Sí, estar conscientes de las personas, no darles llamamientos que pueden poner en peligro a ellos mismos y su arrepentimiento y a las víctimas que podrían llegar a pasar. Sí, la idea es proteger a la víctima. Claro, sí, claro. Primero a las víctimas potenciales que pueden llegar a tener, por supuesto. Sí, súper. Bueno, creo que yo ya dije todo lo que tenía que decir con respecto al abuso. Ya podemos hablar de la verdad. De lo siguiente, hablamos de la verdad. A mí, bueno, dale tú ya. Sí, ok. Me gustó mucho la experiencia que tuvo con este amigo del país en la que estaba, porque, bueno, quiero leerlo. Dice, ese desafío acerca, bueno, un párrafo antes hablaba acerca de... Perdón, I'm sorry. Justamente esta parte en la que decía que es difícil distinguir la línea entre el bien y el mal y que es determinar qué es la verdad. Me gustó la experiencia que viene después con respecto a eso. Dice, este desafío del bien y el mal me recuerda a una experiencia que la hermana Nelson y yo tuvimos cuando visitamos a un dignatario en un país donde relativamente pocas personas han oído hablar de Jesucristo. Este querido amigo anciano había estado recientemente muy enfermo. Nos dijo que durante sus muchos días en la cama, a menudo miraba al techo y preguntaba, ¿qué es verdad? Cuando recién llegó mi nuevo presidente de misión, tuve 2 presidentes de misión, el que está ahorita en la misión, presidente Caballero y su esposa. Su esposa una vez estaba platicando con nosotras después de entrevistas y le estábamos hablando acerca de que habíamos buscado en Google
que cómo llegar a ser felices, porque nos sentíamos un poquito estresadas. ¡Wow! ¡Qué interesante! Nunca se me ha ocurrido buscar en Google cómo ser feliz. Ajá. A mí tampoco, pero a mi compañera le encantaba buscar ese tipo de preguntas. Entonces le dijo mi compañera, como, hey, buscamos esto en Google para llegar a ser felices porque nos sentimos un poquito estresadas, y empezamos a abrirnos con ella para poder conocerla. Llevaba 2 semanas en la misión, entonces no sabíamos nada de ella. Y para mí es una mujer muy sabia. Se quedó callada un momento escuchándonos hablar así. Imagínense que 3 misioneras ahí y ella así como calladita, y al final dejó que acabáramos nuestra explicación y nos dijo, yo busco, porque mi compañera dijo, ¿usted cómo busca información? Y ella dijo, bueno, pues yo acudo a 3 fuentes. La primera es la oración. La segunda son las escrituras. Si no la encuentro como tal, acudo a la leona. Si no encuentro la leona, a los discursos de conferencia. Y ya después de ahí, en alguno de esos 3 ya recibí mi respuesta. Hasta el último busco en libros que no son de la iglesia, pero que son libros inspirados para encontrar la respuesta a mis preguntas. Y eso me pareció muy interesante con respecto a la verdad. En que cómo era su búsqueda de ella de información, era acudir primero a la oración y a las escrituras. Y de ahí se iba desenglosando a los discursos y a las leonas. Yo la verdad es que pocas veces me pongo a leer una leona, un mal hábito, pero así ya casi no lo hago. Entonces es como que... Qué interesante el saber cómo encontrar esa verdad. Y nosotros sabemos cómo encontrarlas porque, pues, bueno, personalmente yo crecí dentro de la iglesia. Entonces, siempre ha estado la verdad ante mis ojos, aunque a veces puede llegar a ser un poco confuso. Pero sabemos dónde hacerlo. Este dignatario no lo sabía. No sabía que existían las escrituras, no sabía que existían los discursos y que dentro de ahí vas a encontrar la verdad de todas las cosas, tanto espirituales como temporales. Yo... creo que es asombroso. Bueno, creo, aquí un poco discrepando con ese final, creo que las escrituras no es que tengan la verdad de todo, sino que te conecta con el Espíritu, quien te enseñará la verdad de todas las cosas. Me gusta más ese final. Estoy de acuerdo. A mí, porque mira, lo que a mí me gusta mucho del presidente Nelson como una persona que tiene un contexto o un, ¿cómo se dice background? ¿Historial? Historial, ajá, sí. Como un historial, se está bajando esta silla mucho. El presidente Nelson tiene un historial médico, tiene un historial de ciencia. Sí, es un Entonces, científico. como parte de como de esta persona de fe y de ciencia, que se le ha descrito en muchas ocasiones, lo que me gusta mucho es que él justamente dice, ¿no? En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, abrazamos toda la verdad que Dios transmite a sus hijos, ya sea aprendida en un laboratorio científico o recibida por revelación directa de él. Entonces, claro. creo que está muy padre este ejemplo que tú pones de la hermana que busca por oración, por el medio de revelación, pero el presidente Nelson, creo que una de las cosas que me ha encantado de él desde que es que yo no me acuerdo que era él, pero fíjate que el otro día yo me acordé, alguien dijo en la conferencia general cuando yo era hombre joven que la fe y la razón... no, esa es otra cita, ya me estoy confundiendo. Esa no. Esa también es buena, pero él no la dijo el presidente Nelson. No, justamente que nosotros creemos en la verdad, no importa si venga justamente de un laboratorio o de una revelación. Y yo me acuerdo que lo busqué y fue como, fue el presidente Nelson. Yo tenía, ¿cuántos años tenía? Yo no sé, como 15 o 16. Y entonces creo que es algo que el presidente Nelson ha hecho muy bien de recordarnos, la verdad abarca muchas cosas y algunas no tienen por qué venir por medio del profeta. Sí, o sea, el aprender el impacto de los carbohidratos en tu dieta, no creo que, está bien si lo ve un nutriólogo y un científico, el profeta puede ocuparse de ver otras cosas. De tu crecimiento espiritual. Sí, entonces, más que tu dieta. Entonces creo que es algo que me gusta mucho que el presidente Nelson ha enfatizado cada vez. Que se puede buscar la verdad en muchos lugares. Sí, o sea, y hay que, o sea... El aprendizaje, la verdad, es un trabajo arduo, es un esfuerzo. Claro, además es lo único que vamos a llevarnos cuando dejemos de estar en esta tierra. Nuestro aprendizaje es lo único que tenemos. Aprender de todo es pase para ser dioses, ¿no? Sí. Dios es el mejor biólogo, Dios es el mejor científico. Entonces creo que es importante. Sí. Me gusta, en el párrafo 3 yo tengo ahí